Buenas, mi nombre es Mariana Rodríguez, es el grupo número 2, el cual está compuesto por Lisbeth Chan, Yori Díaz y quien les habla. Estaremos desarrollando el tema Estado y Administración Pública. Dentro de este tema estaremos viendo cómo el gobierno utiliza de manera adecuada los recursos públicos que tiene cada sector. Espero que este tema les sirva de gran ayuda y que puedan apreciarlo. Distribución de la ley de gastos públicos. Los gastos públicos es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público, representado por el gobierno, emplea para el cumplimiento de funciones. Está en, perdón, entre lo primordial está satisfacer los sectores públicos de la sociedad. La ley de gastos públicos para el año económico entre el 1 de julio de 1846 al 30 de julio de 1847, el artículo 1 de esa ley fija una cantidad de 1.701.830 pesos y 36.000 pesos fuentes. Ausencia de controles en la administración pública. La carencia de un programa de controles pone a las identidades y empresas gubernamentales y privadas a diversos riesgos como el fraude. Desde siempre ha existido la manera de sacar presupuestos públicos, aplicando la discreción libre de poder público para gastos e invertir, o aplicando o siguiendo una ley fiscal que limite los recursos públicos. Deudas con los comerciantes. República Dominicana desde el 2015 cuenta con una legislación muy favorable para aquellas personas, para aquellas empresas que están en su territorio. La Ley 141-15 de reestructuración y liquidación a compañías y personas físicas, comerciantes, garantiza que aquellas empresas que tienen dificultades financieras continúen con sus operaciones. En el caso de una empresa que está en estructuración y cuyo bien esencial es la electricidad, no pueden cortar el servicio, pero el proveedor tiene una garantía especial. Sin embargo, si el proceso no puede garantizar el mínimo de proveedores, entonces la ley ordena la liquidación de la empresa. Muy buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Chan y dándole continuidad a mi compañera la señorita Mariandy Rodríguez, estaremos hablando de lo que es la creación de la Contaduría General. La Contaduría General no es más que la actual contabilidad. La misma comienza a tener auge en República Dominicana a causa de la intervención de los Estados Unidos en 1916. Su principal objetivo era cobrar las deudas que el país tenía con Estados Unidos y para eso comienza organizando lo que es la contabilidad con el fin de tener el control total de las operaciones del país. En 1929 se crea el primer sistema de contabilidad gubernamental a cargo de un equipo de norteamericanos llamado la Comisión Dawes, quienes crearon lo que es la Oficina de Contabilidad General, la Oficina Nacional de Presupuesto y la Tesorería Nacional. Estas tres unidades antes mencionadas manejaban los ingresos, los gastos y controlaban el estado de las finanzas y lo que hoy en día llamamos como el Ministerio de Hacienda. Conforme se fue desarrollando la actividad económica, fue creciendo la demanda en profesionales del área, por lo que en 1930 se crean dos centros especializados en la enseñanza de contabilidad. Uno de ellos es el Instituto García y el otro es el Instituto Horacio Ortiz Álvarez. Estas instituciones otorgaban en aquel entonces el título de tenedor de libros.
Ya para el año 1944, durante la dictadura de Trujillo, el ingeniero Juan Paradazza Bonilla fundó lo que era la Escuela Vocacional de Contabilidad. La misma fue oficializada por el presidente de la República y pasó a llamarse Escuela Superior de Peritos Contadores. También en 1944 se crea lo que es el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. En 1956, la Universidad Autónoma de Santo Domingo crea la Facultad de Economía y Comercio, en la cual se comienza a impartir la carrera de licenciatura en Ciencias Económicas y Finanzas. Ya para 1966 se crea dentro de esa misma facultad la Escuela de Contabilidad. A partir del año 2000 ya se adoptaron las normas internacionales de información financiera, lo que es llamado el NIF, y las cuales tratan de estandarizar criterios para la presentación de la información financiera y que ahora también se aplicarían en la República Dominicana. El manejo de las aduanas. Ante la necesidad de aumentar los ingresos y regularizar las aduanas, en el año 1845 el régimen independentista dictó la ley número 34 del 29 de mayo sobre el régimen de aduanas, con medidas significativas como la naturalización de los buques y la expedición de las patentes de navegación. Sin embargo, la citada ley no llenaba los requerimientos de la época, por lo que fue sustituida posteriormente por la número 2595 del 14 de octubre de 1887 sobre el régimen de aduanas y puertos, la cual comprendía 226 artículos. Esta ley fue sustituida posteriormente en los años 1889, 1892 y 1896 con otras con textos similares. Es interesante señalar que la ley número 3742, promulgada en el año 1897, introduce en su texto los señalamientos de la primera ley de aduanas, la número 34, volviendo de nuevo al régimen ya citado. Posteriormente, la ley de aduanas fue sustituida por la número 4761 del año 1907 y la misma varias veces modificadas y por último derogada y sustituida por la ley número 4915 en el año 1909. A consecuencia de los grandes empréstitos y haciendo una pausa en empréstitos, esto significa préstamo que en particular se concede al Estado, a un organismo oficial o a una empresa y se materializa en bonos, cédulas, pagarés, obligaciones, etc. Entonces, a consecuencia de los grandes empréstitos que había obtenido el gobierno en el año 1916, las aduanas pasaron a ser administradas por el gobierno de ocupación militar norteamericano, de acuerdo con la convención suscrita al efecto en fecha 8 de febrero de 1907 para el cobro de la deuda externa. El gobierno militar, en ejercicio de sus funciones, dictó varias órdenes ejecutivas, destacándose la número 589 del 31 de diciembre de 1920, denominada Ley sobre Aduanas y Puertos,
que daba al oficial encargado del servicio de aduanas la potestad de reglamentación para la administración de esta, reglamentación que tenía fuerza y efecto de ley. La orden ejecutiva ya señalada anteriormente, la número 589 del año 1920, tuvo una vigencia de más de 30 años hasta que fue sustituida por la ley sobre el régimen de aduanas, la número 3489, con fecha del 14 de febrero de 1953. La misma, aunque sigue siendo el mismo formato que las anteriores, es mucho más amplia. Y para finalizar, mediante la ley número 70 del 17 de diciembre de 1970, ya las funciones de arrimo fueron separadas de las funciones de aduana, al crearse la Autoridad Portuaria Dominicana. Tenemos como el uso de los fondos de agentes aduaneros. Tenemos que, aunque la Dirección General de Aduanas es una dependencia del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, tiene una autonomía funcional, presupuestaria, administrativa y técnica, y contiene un patrimonio propio desde la promulgación de la Ley 226 del 2006. Seguimos con mi compañero Jordi. Hola, mi nombre es Jordi, soy integrante del grupo número 2. A continuación estaremos hablando sobre algunos temas que tenemos que tratar en este video. El primero es sobre el sueldo de los militares, pensionados y jubilados. Existe alguna teoría que explican esta situación, que es que cada X tiempo, aproximadamente el 80% de su sueldo debe ser reajustado. Es decir, si ganan una cantidad X, cada 4 años aproximadamente deben reajustarse 80% más a su sueldo para que vaya aumentando. Esta teoría la aspiró o la dijo con la supervisión de la Junta de Retiro de la Fuerza Armada. Anunció que en el artículo 166 de la Fuerza Armada Armónica establece que esto debe reindicarse cada X tiempo permanentemente. El segundo tema a tratar es sobre la situación que ha llevado a la queja de los militares o los soldados por parte de su sueldo. Primeramente debemos saber cómo nace esta situación. Anteriormente, un militar, una persona civil, se enganchaba a la milicia, era sin ningún conocimiento, ninguna experiencia sobre escuela y educación. Pero esto le afecta directamente en su sueldo, ya que mientras menos conocimiento tiene, más tiempo duraba para que su rango aumente, cambiara de un rango hacia otro, siempre de menor a mayor. Es decir, mientras menos conocimiento tenía, más trabajo pasaba para poder aumentar a otro puesto y que su dinero, su sueldo, fuera aumentado, ya que había personas que entraban con un 8º curso y otros entraban con todo su conocimiento preparado para en una academia seguir estudiando, continuar su estudio. Esas personas sí tenían éxito, porque ellos llegaban con conocimiento desde su escuela, entonces ellos continuaban su estudio. Aparte de ser militar, tenían una carrera, no importa la que sea, licenciado. Entonces con eso su rango ya no eran limitados, sino eran superiores. Entonces las personas que se daban atrás le daban como remordimiento. Entonces comenzaron a quejarse. Esta queja llegaba a los departamentos, los diferentes jefes, porque ellos se sentían menos al ver que una persona entraba de último que ellos y terminaba con más rango y ganando más dinero y mejor preparado, con mejores monturas. Eso comenzó a generar lo que es envidia hacia esta persona. Entonces ellos
acudieron a los fuertes, un ejemplo, a los que tienen el poder para poder arreglar esta situación. Pero esta situación no tiene remedio, ya que si usted no tiene conocimiento, no podía, automáticamente le decían que no podía ser elevado, porque esto es por tu conocimiento, entonces tu dinero y tu sueldo y tu carrera de militar iba a aumentar, mientras que otros venían preparados desde su casa y automáticamente llegaban y lo ponían como jefe, y ellos tenían toda su vida, hasta 40 años y 30 años, siendo militar, no pasaban de teniente, cabo, un ejemplo, o raso. Entonces, el próximo tema a tratar es la suprimición que hizo Luperón a los cargos públicos. Primeramente debemos saber por qué el país eligió a Luperón, habiendo tantas personas. La respuesta es la siguiente. Luperón fue un hombre de alto sentimiento patriótico y de muy bueno en la arma. Fue por ende que la República Dominicana lo eligió para esta misión. Primeramente, nuestro país estaba dirigido por personas que tenían el país controlado y el dinero que entraba lo tenían suprimido para ellos. Entonces, por eso es que Luperón agarra y construye un equipo dominicano, lo entrena y lo prepara para hacer esta cosa que el país le ha puesto en sus manos. Incluso Luperón se enfrentó a Buenaventura Báez y al gobierno de Triunvirato, por la misma casualidad de que nuestro país en ese momento tenía una buena economía, pero el dinero estaba mal administrado, no tenía una buena administración, el cual el dinero se estaba perdiendo. Todo lo que ellos tenían no lo estaban administrando, ya que ellos contaban con productos agrícolas y ganadería. Los productos agrícolas eran el café, el cacao, el chocolate y el azúcar. Esos productos estaban en competencia, pero siempre el país tenía una buena economía, pero ellos estaban mal administrando. Fue por eso que a Luperón lo nombraron superior en operaciones de las comunidades y cargo público, y él pudo identificar quién era la persona que estaba. Cuando Luperón, al junto de su equipo, se dieron cuenta de quién era la persona que estaba haciendo el fraude en la economía nacional, elaboraron un plan estratégico para terminar con ese fraude. Hasta aquí en la exposición, espero que les guste. Muchas gracias.